Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Muy buenas noches. El día de hoy empezamos una vez más nuestro culto de evangelismo y enseñanza. Vamos a leer lo que está en el libro de Marcos, capítulo 4. Vamos a estar leyendo los versículos desde el 10 hasta el 20. La semana pasada recordarán que estuvimos viendo justamente este mismo capítulo, el mismo capítulo en el libro de Marcos, pero nos enfatizamos en el versículo de el sembrador. Así que el día de hoy vamos a continuar. De hecho, estamos leyendo lo que es la parábola del sembrador. Y la semana pasada, como ya les indiqué, vimos en sí el versículo número 3, que habla un versículo conciso pero completo, que es aquel versículo tan conocido que dice: oíd, el sembrador salió a sembrar. Eso vimos la vez pasada. Y hablamos todo concerniente a lo que debe hacer, cómo debe hacerlo y cómo debe ser la actitud en el evangelio del sembrador, ¿verdad, mis hermanos? Amén. El día de hoy, mis hermanos, vamos a continuar con esta enseñanza. Y como siempre, con esta postura, sobre todo como iglesia Jesús es mi roca evangelista, porque nuestra iglesia es una iglesia evangelista. Y entonces una vez más vamos a ver esto, pero nos vamos a saltar directamente al versículo 10. Así que cuando todos tengan, que creo que ya deben tener, un fuerte amén y pongámonos de pie. Amén. Marcos, desde el capítulo 10 hasta el versículo 20. Y la palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto al 30, a 60 y a 100 por uno. Vamos orando. Padre celestial, Señor, mi Dios grande, poderoso, tú que estás allá en lo alto, con tu omnipotencia y omnipresencia, tú que nos amas tanto, Padre, te damos las gracias. Gracias por esta vida, gracias por este día, gracias por esta noche, gracias porque me das el privilegio de compartir con mis hermanos, los miembros de esta iglesia. Jesús es mi roca. Gracias, Padre. Y así mismo te pedimos, Padre, que seas tú tomando control de la palabra, que es tu palabra, palabra santa, mi Dios. Toma control de mis labios para que yo no diga nada más ni menos de lo que tú quieres que tu pueblo, que tu iglesia sepa y aprenda en esta noche. Y sé tú, mi Dios, por medio de tu Espíritu Santo, avivando el espíritu de mis hermanos aquí presentes, para que ellos tengan todas esas fuerzas para salir y predicar la palabra. Y así mismo, mi Dios, redarguye de pecado, si tienes que redarguir a cualquiera de los que estamos aquí presentes, para que entendamos y aprendamos y reconozcamos incluso qué tipo de tierra es nuestro corazón.
Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, pueden sentarse. Miren, hermanos, el contexto rapidito se los voy a decir, porque ya habíamos hablado la vez pasada. Esto sería más para los que no estuvieron. La parábola del sembrador indica que el sembrador salió a sembrar y que el sembrador, desde el punto de vista del evangelismo, el sembrador original es Cristo, ¿verdad? Porque Él vino y se hizo carne y sembró la palabra, la sembró en sus apóstoles. Asimismo, actualmente los sembradores somos todos aquellos que tomamos la palabra de Dios en nuestras manos, en nuestra mente, en nuestro corazón y vamos a predicar. Vamos a predicar allá afuera. Y entonces nosotros nos volvemos los sembradores, ¿verdad, mis hermanos? Ya, entonces, en esta parábola el Señor Jesucristo nos cuenta que el sembrador un día salió a sembrar. Y entonces Él no escatimó y Él sembró, tiró semilla por todas partes, de forma que cae en 4 lugares distintos. Y más o menos imagínense ustedes en el contexto que es como que si fuera una parcela, pero es justamente en un lugar de esa parcela que entre el camino hay incluso parte de una calle, hay espinos, hay piedras y hay buena tierra. Está mezclado todo. Como el sembrador no escatima, él echa la semilla, de forma que hay una parte de esa semilla que cae en un lugar al que la palabra le va a llamar la que cayó junto al camino o junto a los caminos. Otra parte de semilla cae en cambio en una parte que es pedregal, es una parte rocosa. Otra parte de la semilla cae en un lugar que tiene buena tierra, pero que también tiene espinos. Y una cuarta parte, el 25%, en cambio va a caer en una tierra buena, abonadita, bien arada, y es la buena tierra. Entonces, en este ejemplo o parábola que nos pone el Señor Jesús, indica que la semilla que cayó junto al camino, quiero ustedes que se lo imaginen, que lo entiendan de una forma tan visible, que el camino, si fuera en los tiempos de ahora, es como que la que cae en el camino, junto al camino, cayó cerca de una calle asfaltada. Entonces, el asfalto, la calle sólida, cayó esa semilla. Como dice que cayó junto al camino, como que alguien diría capaz que en la tierrita, en el polvo que hay justamente en la zanja para el agua, capaz que nace. Pero no, esta semilla no dio fruto, no dio nada de fruto, no hizo raíz, no hizo nada. Esa es la semilla que está junto al camino. La semilla, en cambio, que cayó en el lugar de pedregales, había tierra en la superficie, pero en la parte de abajo había piedra, roca. De forma que esta semilla entra a la tierra, la superficie, empieza a crecer, empieza a botar raíz. Pero cuando está en el crecimiento, ¿qué ocurre? Ya cuando la raíz quiere tocar fondo, y para los que saben de botánica, si la raíz ya, la parte importante, la parte del fondo, no llega y no se nutre, ¿qué va a pasar? Se va a morir. Entonces, al final, la semilla que cayó en los pedregales no sobrevivió, no dio fruto. La otra semilla, mis hermanos, que cayó en una tierra que era buena tierra, pero que estaba con espinos, esta cayó, tuvo raíz, empezó a crecer, siguió creciendo, pero en el momento de dar fruto, ¿qué pasó? Los espinos que estaban ahí pegados, empezaron a no dejar que el sol les dé la energía necesaria. De forma que esa semilla tiene una planta, pero una planta media marchita, una planta que está secándose, una planta que quizás quede ahí tiempo, pero no hay fruto. ¿Está claro hasta ahí? Y el otro porcentaje, el 25%, que es la semilla que cayó en buena tierra, obviamente al caer en buena tierra, abonada, dio raíz, tocó fondo, dio buen fruto, tuvo buena talla, y obviamente va a ser un árbol que luego va a seguir propagándose. Entonces, el Señor Jesucristo con esta parábola, tal como se las contó a todos, se ve aquí que no todos la entendieron, incluso sus discípulos. Por eso sus discípulos, y fue donde empezamos a leer la palabra, en el versículo 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, o sea, sus apóstoles y sus discípulos, se le acercaron y le preguntan sobre la parábola.
Y entonces Él les dice algo que es importante. Dice, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas, todas estas cosas. O sea, no a todos les dio Dios el discernimiento y el entendimiento para que entiendan la doctrina que Él venía a dar por medio de las parábolas. Y entonces Él obviamente está fijándose, ya si le está hablando esto a sus 12 apóstoles y también a los discípulos, ¿de quién estaba hablando? De los otros, los que estaban ahí, los que estaban escuchando, pero no eran seguidores de Él, los que más o menos trataban de probar o saber qué dice. Entonces, esos es lo que Él dice. Ellos van a escuchar, van a ver, pero no van a entender. Y por eso yo hablo con parábolas. ¿Para qué? Para que aún viendo no entiendan, para que aún oyendo no escuchen, no entiendan, y no sean perdonados sus pecados y no conozcan. Y eso es algo bien fuerte, hermanos. Es bien fuerte. Porque entonces ahí hay una gran explicación. Y aunque ustedes no lo crean, y estoy tomándome el tiempo de hablar esto, porque esto nos va a llevar justamente a la misma primera semilla. Porque justamente las personas a las que Cristo les está diciendo que Dios no le ha dado el discernimiento para que entiendan, porque ellos no quieren entender realmente, vienen siendo justamente parte del tipo de personas que representan esa semilla que cae junto al camino. Justamente en el tiempo de Jesús eran ellos, eran los fariseos, eran los publicanos, eran los romanos, los que le estaban haciendo contra Jesús. En el tiempo de Jesucristo, ellos eran aquellos que estaban ahí, tal como una semilla tirada junto a una calle, pero por más que lo hubieran intentado, no iban a tener crecimiento. Y entonces aquí, mis hermanos, como evangelistas les digo, aquí hay que hacer una gran diferencia. La diferencia entre que no es que Dios es malo y no quiere que ellos entiendan, es que el corazón de ellos, de los fariseos, de los sacerdotes, de los judíos, los que estaban en la parte sacerdocial, la parte eclesiástica, ellos no querían entender el nuevo mensaje de Cristo Jesús. Y hay muchas razones. La primera, porque si era verdad que Él era el Hijo de Dios y Él era el Rey, el Mesías, ellos ya no tenían trabajo. O sea que incluso hasta intereses había ahí. Entonces, y hay muchas razones más. Entonces, mis hermanos, en esta primera parte Jesús les dice, a ustedes les he dado este privilegio. Como aquí se podría decir esta noche, que a nosotros, a los que estamos el día de hoy, escuchando la palabra, nosotros tenemos el privilegio de entender esta parábola. Otros capaz que no lo tengan. Otros capaz que van y algún predicador o yo mismo en algún momento hablo esta palabra y nunca la van a entender, aún explicándoles. Y sabremos que Dios tiene un propósito en ello. Y ese propósito hay que respetarlo porque es santo, mis hermanos. Entonces, ya habiendo hablado de eso, voy a ir directamente en sí a lo que son los tipos 4 de tierras, que ya los hablamos de manera real, de manera aquí en la vida. Pero ahora viéndolo en la parte espiritual. El Señor Jesucristo, este sermón o esta enseñanza le dejó a sus apóstoles porque era necesaria para ellos. En este contexto, ellos ya estaban cerca del momento en que se iban a quedar sin su maestro, pero que iban a quedar con el Espíritu Santo. Entonces les iba a tocar ya a ellos empezar la buena obra, la misión, la gran comisión de ir y predicar a las naciones. Entonces Él les deja estas parábolas, empezando con esta, porque era necesario. Si ellos no hubieran sabido esta parábola, ¿saben, mis hermanos, qué les hubiera pasado a los apóstoles o a los discípulos? Se hubieran frustrado. Porque según esto, si nosotros lo leemos rápidamente, nos damos cuenta que, directamente al tipo de persona. La primera tierra, que es en realidad la del camino, habla de una semilla, de una palabra de Cristo, que va a ser escuchada por personas que van a estar ahí por A o B motivo, pero no van a entender. ¿Por qué? Porque dice que esa semilla, como queda en una calle, vienen luego los pájaros y se la llevan, que en el contexto espiritual es Satanás. Satanás coge y roba esa palabra.
la palabra de Cristo, palabra santa, palabra que nos da a nosotros para nuestra salvación, pisoteada ¿por quién? Por Satanás. Y entonces ahí donde no se debe nosotros ver la eficacia del sembrador, o sea, de nosotros, ni tampoco de la palabra, porque la palabra sabemos que la palabra es perfecta, la palabra es santa, es el evangelio, poder de Dios para salvación. Pero en cambio lo que hay que notar es el tipo de persona que escuchó esta palabra y a quien Satanás tiene toda la autoridad para coger y quitarle la palabra. Entonces, mis hermanos, yo quiero que en esta noche ustedes tengan bien presente quiénes son estas personas. Porque muchas veces en discipulados, en iglesias, en escuelitas dominicales, nos han enseñado algo así simplemente como, son las personas que no quieren escuchar el evangelio. Se acabó. ¿Verdad? Pero esto va más allá, hermanos. Pueden haber personas que estén en la iglesia cristiana, que estén sentados, que estén años y años. Si están aquí y no dan fruto, hablamos de esas personas. Esas son las personas que cayeron junto al camino. Una persona que ya sea que de alguna forma ese día le pasó algo y de pronto lo invitaron a la iglesia y a pesar de que nunca quiere saber nada de Dios, ese día fue. Entró a la iglesia, escuchó, no le pareció mal, pero se va. Sigue con su vida. Otro día le invita, vuelve a venir, sigue con su misma vida, no da fruto y lo más importante, nunca llega a arrepentirse. No se arrepiente, no cambia su vida, no acepta a Cristo y sigue ahí. Ese es ese tipo de personas. Personas que están por algún tipo de razón. Estoy aquí porque capaz que es mejor estar aquí que estar allá. O estoy aquí porque quiero ver cómo veo algo malo, porque algo malo han de tener. O estoy aquí simplemente porque me han dicho que los hermanitos en Cristo, o sea, son buena onda, son buenos, y que están en la palabra, incluso capaz que hasta ofrendo yo también, y me va mejor en las finanzas. Pero no hay salvación. O sea, ese es el tipo de persona. Cae en un lugar que es calle, nunca entra en la tierra, no recibe la palabra en sí, no acepta a Cristo en su corazón, nunca cambia. Entonces, ese es el tipo de persona. Yo les digo, hermano, les pregunto el día de hoy, ¿nosotros vamos a predicar a ese tipo de personas? Sí, tenemos que ir a predicar. Es necesario. Y ya mismo vamos a tomar el porqué. El otro tipo de personas, mis hermanos, y este es más interesante, el que cae en pedregales. Las personas que representan a aquellos que recibieron la semilla y que su corazón es como un corazón que tiene una superficie de tierra, pero por dentro es pura piedra. Lamentablemente, mis hermanos, posiblemente yo creo que son el 80% de los que conforman físicamente la iglesia cristiana. Porque son personas que estaban en la calle, que vieron capaz en la televisión o que alguien los invitó. No querían saber nada de Cristo a sí mismo, pero un día tuvieron un problema, o un día estuvieron muy contentos. De una u otra forma la cosa fue que alguien, el hermanito que siempre está ahí predicándoles, invitándoles, ese día les dijo, ven a la iglesia, acá se acabará tu problema. Vinieron y venían con tristeza estas personas. Llegaron con tristeza y ¿qué encontraron aquí? Encontraron una familia, encontraron paz, encontraron comunión y encontraron que en Cristo Jesús iba a haber una vida eterna. Se enamoraron de esa vida eterna, les gustó, se emocionaron. Posiblemente hicieron la oración de fe, aceptaron a Cristo, lloraron, trabajaron un buen tiempo. Yo les digo, mis hermanos, es un poco duro hablar de este tipo de personas, es un poco duro, porque hay que autoanalizarse. Y hay que a veces preguntarse, ¿seré yo pedregal? Miren, hay el testimonio, un testimonio que dio el predicador Charles Spurgeon. Y él decía que algo que a él le dolió mucho en su vida es que alguna vez llegó un hermano en Cristo a su iglesia. Y para todos fue un gran gozo, porque era justamente el hermano más violento, peleonero y el que vivía en las cantinas. Pero cuando él llegó, él encontró paz en la iglesia, aceptó
aceptó la palabra de Cristo. Y luego de que aceptó, formó parte de los profesores y maestros de escuela dominical. Dejó toda su vida pasada. Y así dice que duró 9 meses. Pero así como él iba creciendo, también crecía la pelea, los problemas, las piedras. Las piedras, mis hermanos. El antiguo mundo, el viejo mundo de él, dice que empezaban a tirarle piedras. Pero tú no eres así, tú eres esto, tú eres el otro. Y al inicio él aguantó con valentía. Pero con el tiempo empezó a claudicar. Empezó a entender lo que le decían ellos, que era un fanático. Y creyó que era un fanático. Y dijo, ya, pues ya no voy a estar tanto. Y renunció a ser profesor de escuelita dominical. Renunció a ir a las reuniones de ministerio. Renunció a ir a los discipulados. Y finalmente un día dejó de ir al culto dominical. Y luego, 3 meses después, otra vez estaba allá en las cantinas. Entonces Charles Spurgeon dice y reconoce, para un predicador, para un pastor, es doloroso y llora. Y él dijo, yo lloré porque me equivoqué. Pensé que era una buena tierra, pero entendí que era un pedregal. Así hay muchos pedregales en la iglesia cristiana, mis hermanos. Sin embargo, les pregunto, ¿hay que dejar de predicar a los posibles pedregales? No, mi hermano. Que sigamos con la siguiente tierra. La tierra de los espinos. La tierra de los espinos, más allá que decirles, porque es diferente, o sea, no les niego, mis hermanos, me da mucha misericordia a los pedregales. Los espinos, a diferencia, cambia la cosa. Porque la tierra que representa las personas que reciben la palabra, tienen una buena tierra, tienen un buen comienzo, aceptan la palabra, están ahí, quieren crecer espiritualmente. Pero entonces, ¿qué ocurre? Dios responde. Y una vez que Dios responde, ellos, entre tantas cosas que tienen junto a esa promesa de vida eterna, tienen la respuesta a sus oraciones. Y entonces, lamentablemente, entre esas respuestas, una de esas respuestas prácticamente es como echarle abono al espino. ¿Y el espino qué es? ¿Qué representa un espino en nuestras vidas, mi hermano? Nuestros espinos pueden ser problemas, preocupaciones o placeres. Y entre los placeres está también la riqueza, el buen trabajo, la buena sociedad. De manera que esta persona que fue liberada por Cristo, así mismo como se le va acomodando en la vida, se le acomodan las finanzas, se le acomoda la vida laboral. No tenía trabajo antes, ahora ya tiene trabajo. No tenía sueldo antes, ahora tiene ganancia. No tenía amigos, ahora no solo tiene hermanos en Cristo, sino que las personas de afuera lo ven todo respetable y también quieren ser parte de su círculo social. De manera que esta persona aún no ha dejado su mundanidad. Así de simple. Aún es gran parte mundana por dentro. ¿Qué significa esta parte mundana? Es una persona que aún quiere vivir de los placeres del mundo. O sea, nunca renunció al mundo. Él dijo aceptar a Cristo, aceptó la palabra, aceptó congregarse, aceptó ser salvo, pero nunca dejó el mundo completamente. Y ahí es cuando, y aquí se merece incluso hablar del versículo tan conocido, que dice que no se puede servir a 2 señores, a 2 dioses, a 2 señores. Yo no puedo compartir la misma mesa de la copa de Dios con la copa del mundo, con la copa de Satanás. Entonces, los espinos es eso. Y las personas que reciben la palabra y que crece esa palabra entre espinos, ocurre que va creciendo, pero no da fruto. No da fruto. Puede estar ahí, está en la iglesia, sirve. Puede estar sirviendo, mis hermanos. Hay muchos. Si los pedregales forman gran parte de la iglesia cristiana, los espinos forman gran parte de los líderes de la iglesia cristiana. Personas que están ahí, están liderando, tienen alguna postura, algún ministerio, pero sin embargo, frutos, dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Y entonces yo les vuelvo a preguntar, hermanos, ¿debemos predicarle a posibles espinos? Hay que predicar la palabra.
Y por último, hablando esto de las palabras, no por último de la enseñanza, la tierra, la buena tierra. Y la buena tierra, mis hermanos, es una cosa de tal forma, de un gozo tremendo, porque uno diría, incluso el que lee la palabra, y lo voy a leer, dice, Vuelve a decir Marcos. Marcos capítulo 4, versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, 60 y 100 por uno. Haciendo una subdivisión, mis hermanos. En este tipo de personas, al final encontraremos a 3 tipos de personas. Personas que conocieron a Cristo, que se les habló la palabra. El predicador, el pastor, el evangelista, le habló de Cristo. Y esa persona, en su corazón, dijo, ese Cristo es el que yo necesito. Es el que me va a salvar. Es el que tendrá misericordia. Acá en este mundo ya no tengo nada, pero en Él lo tengo todo. Creyeron, le creyeron, lloraron, no lloraron, pero le creyeron a Cristo. Y entonces todo su esfuerzo, toda su persona, todo su nombre, lo ponen en las manos de Cristo Jesús. Y esa persona empieza no a trabajar solamente a Cristo, empieza a vivir para Cristo. Y esa persona nace de nuevo, crece, da fruto. Y entonces se verá la providencia de Dios, la gracia de Dios, porque habrán unos, como dice, darán el 100 por 1. O sea, será una cosa tremenda, que ellos darán un fruto y será fruto, más fruto, más fruto para Cristo. Habrán otros que darán un 60. Y quizás será porque esa persona que da el 60 y no da el 100, es porque así mismo, capaz el tiempo que le dedica a Dios de su vida, capaz es el 60%. Pero ese 60% se lo dedica netamente a Dios. Y lo hace con todo corazón. ¿Para quién? Para Cristo Jesús, para su obra. Y así mismo habrá otra pequeña cantidad de personas que darán el 30% y el 30% dará su fruto. Así que mis hermanos, no sé si estén entendiendo lo que se está hablando aquí. Pero así mismo, mis hermanos, hay una cuarta parte o un 25% de la iglesia de Cristo. Y no hablo solamente de esta iglesia, la iglesia de Jesús en mi roca. De toda la iglesia de Cristo, de todo el cuerpo de Cristo, de todo el mundo cristiano. Hay un 25% que está listo para aceptar a Cristo Jesús, listo para trabajar, listo para vivir para Él. Esta es la buena tierra, mis hermanos. Obviamente, la pregunta creo que sería incluso de exceso, pero igual la hago. ¿Predicamos a personas que posiblemente son buenas tierras? Amén. Amén, mis hermanos. Y entonces, aquí viene la enseñanza para nosotros, mis hermanos. Primero, una buena enseñanza para reconocer y entender en qué tierra estaremos. Porque al final yo digo, soy buena tierra y resulta que soy pedregal. O capaz que soy espino. Y mis hermanos, yo les pregunto, ¿ustedes creen que el Señor Jesucristo a nosotros, porque los apóstoles más de seguro, y se los dije antes, les dejó esta parábola para que ellos no se frustren? Porque si ellos iban a predicar y veían que de 4 solo uno escuchaba, o que de 100 solo un 25% apenas quería seguir, se hubieran frustrado, ¿verdad? Pero ya con esto ellos tenían cómo era el plan de Dios, cómo iba a ser la realidad del corazón humano. Pero mis hermanos, el día de hoy a nosotros, esta enseñanza no es una enseñanza de resignación, como muchas veces creemos. Muchos cristianos a esta parábola la tienen como una parábola o un mensaje de resignación. ¿Cómo qué? Como hay que predicar, pero bueno, pues si no se convierten, así es por la vida, ¿verdad? Muchos tienen así. Otros peor. Si de pronto yo reconozco, ves, yo soy pedregal. Entonces, no doy fruto. Me resigno. Capaz que ni vuelvo a la iglesia. Esa no es la enseñanza, mis hermanos. Dios no dejó esto. Porque hay algo más importante en esta historia. Que muchos lo ven, otros no lo ven. Y yo quiero que el día de hoy todos lo veamos. De hecho, el día de hoy, mis hermanos, yo obviamente iba a hablarles esto.
Pero el día de hoy tuve la oportunidad de conversar con alguien, y conversando y viendo su testimonio, me di cuenta que era un ejemplo perfecto de esto. Un varón de Dios, porque actualmente es un siervo de Dios, que él en su momento, en su vida pasada, creo que cualquiera que lo hubiera visto, hubiera creído que ese era uno de los que están junto al camino, junto a la calle. No había fruto, y por más que recibiera la palabra, nunca iba a entender nada, ¿verdad? Pero este varón, en otro momento de su vida, ahora, un día, cuando todo estaba perdido, cuando incluso había pensamientos de un posible suicidio, en ese momento recibió una palabra de Dios. Y adivinen qué pasó. Él ya no era la misma persona. Él ya no era esa misma persona. Ya no era la misma tierra que cuando la siembran cae en calle, en asfalto. Ahora, ¿él qué era? Él era buena tierra. ¿Por qué? Porque por la misma dificultad que estaba pasando, por cómo toda su vida se había destruido y que estaba a punto de dejarlo todo afuera, en ese momento Dios había preparado ese corazón. Dios, no nosotros, mis hermanos, Dios había arado en esa tierra. Y díganme, mis hermanos, una tierra que es arada por la misma mano de Dios, ¿es o no es buena tierra? Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, eso es lo que nos da esta parábola de enseñanza, que son distintas tierras, pero no necesariamente son distintos juicios. Esto no es un juicio, ni es un decreto. El que es tierra en el camino, morirá siendo tierra en el camino. ¿Creen eso, hermanos? No. ¿O el pedregal nació pedregal y va a morir pedregal? No, mis hermanos. Porque el día de mañana, mis hermanos, nosotros en nuestra gran comisión podemos ir a predicar a las calles y casualmente nos encontraremos con esos que son de la semilla en el camino. No dan fruto, no entendieron nada, no quieren saber nada. O quieren entender, pero estando ahí, no lo entienden. O estando ahí de oyente, años y años y años, no dan fruto. Pero esta persona puede ser que en otro momento de su vida, tenga un encuentro con Dios. O, si el día de hoy yo prediqué a alguien y no recibí ninguna palabra, la palabra quedó ahí. Él no la recibió en su corazón, pero la semilla quedó ahí. El día de mañana o pasado o en un año, le vuelven a predicar a este hombre. Y ahora este hombre que antes no quiere saber nada de Cristo, ahora al menos empieza a entenderla y se emociona. Se emociona, no cambia. Subió un nivel, mis hermanos. Ahora es pedregal. Este mismo hombre, capaz un año, 2 años después, la palabra seguirá siendo predicada. Capaz ya no por nosotros, por otros, así como mensajeros de Cristo. ¿Qué va a pasar? Ahora esta persona ya no solamente va a entender, sino que se llegará en un momento dado en el cual ahora él se haya renunciado capaz al mundo, a las piedras, a los espinos. Y esta persona ahora sí de corazón acepta a Cristo. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos. Pero lo que digo es que nosotros como sembradores, ¿qué debemos hacer? Predicar. Y seguir predicando. Y no solamente allá afuera, porque como les dije, hay un gran porcentaje que capaz estén aquí dentro de la iglesia mismo. Y de que aún no sean buena tierra. Pero ¿qué tenemos que seguir haciendo nosotros? Predicando, discipulándonos. La palabra de Dios nos manda a que nosotros, como hermanos en Cristo, para aquel que está afuera, nosotros lo traigamos y que reciba palabra. Pero asimismo, la palabra, en toda esta palabra que es santa, perfecta, nos llama a que amemos a nuestro prójimo, ¿verdad? Y lo evangelicemos, lo discipulemos. Porque ustedes saben que la palabra no termina nada más en que acepte a Cristo, se bautice y se acaba, ¿verdad? Amén. Hay que discipularse. Porque mis hermanos, diversos autores, no 1, 2, 5, 10, dicen que para una persona que se considera que es un espino,
aquel que no ha dejado el mundo. ¿Qué debe ser? ¿Qué debe hacer el predicador? ¿Qué deben hacer los líderes? ¿Qué deben hacer los hermanos en Cristo para recuperar esa tierra? Hay que predicarle palabra, doctrina, discipularlos. ¿Por qué? Porque al menos una persona que tiene esa figura de que es alguien que está sembrado con los espinos, ya está aquí adentro. Ya es una tierra que recibió la palabra, pero lucha con esa dualidad. Sigo buscando el mundo, sigo escuchando música del mundo, sigo vistiéndome como en el mundo. No renuncio aún a todos mis amiguitos del barrio. Pero entonces ahí, la iglesia de Cristo, la familia de Cristo, ¿cómo debe atacar? Con palabra, enseñando, los pastores, los maestros, discipulando y enseñando. Esto es bueno, esto es santo, esto es malo, esto es pagano, esto no te libera, esto solamente te va a tener sometido, esto te corta bendiciones. Si la persona aprende en su corazón, entiende, y como tenemos en el medio nuestro gran consolador, que es el Espíritu Santo, ¿qué creen que va a pasar? Ese espino se volverá una buena tierra, y quizás no de 30, no de 60, de 100 por 1, mis hermanos. Se multiplique, fructifique. El que está en pedregales, mis hermanos, es alguien a sí mismo que ya ha llegado acá, está aquí, está emocionado con el pedregal, y por eso digo, es de tener mucha misericordia. Porque para que una persona que entra en la iglesia de Cristo y entró como pedregal, como una de tierra superficial y piedra por dentro, y siga con los años y los años siendo pedregal, ya es tema de las personas que están guiando a esa persona, de la iglesia en sí. Porque el pedregal es una persona que quizás entró por emoción, por simple emoción, por recibir su milagro, por recibir su limpieza, su sanidad. Ahí quedó. Pero si aquí en la iglesia, los hermanos de Cristo, los predicadores, los evangelistas, le enseñan palabra, palabra pura, esa persona obviamente tendrá que tomar dos caminos. O me voy de aquí, porque esto ya no me gusta, o cambio, reconozco, me arrepiento de corazón, cambio mi estilo de vida, y entonces, en verdad, conoceré de corazón. Y la palabra lo dice, ¿verdad? Serán nuevas criaturas, realmente nuevas criaturas. Esto, mis hermanos, yo les digo, porque es muy importante con los pedregales. Porque para mí, creo que es el 80% de los que forman la iglesia de Cristo. Y que están ahí. Y que posiblemente, si la iglesia no hace algo, en el día del rapto, como muchos creemos, que va a venir un rapto, será el porcentaje que se va a quedar. Y no queremos eso. Todos tenemos que ser buena tierra. Entonces, mis hermanos, yo les digo, si una persona, un sembrador, no sabe bien esto, y él ve y de pronto dice, vamos a ir a sembrar, vamos a predicar la palabra. Y hay un grupo de sembradores, un equipo evangélico, evangelista, y con toda la fuerza para ir a predicar. Y dice, voy a predicar a ese. Viene la otra hermana y le dice, a ese ni te le acerques, porque ese es por gusto. Mira nomás, ya se le ha hablado, no. Ya está bien, es verdad. Mejor voy a aprovechar el de allá que se ve más esperanza, ¿verdad? Les digo, ¿eso está bien o está mal? Está mal. Está mal, mis hermanos. Porque esta parábola lo que nos enseña es que debemos sembrar en todas partes. Aún si con nuestros ojos físicos, le vemos a toda la cara de que es semilla de calle, nosotros no sabemos cómo sea por dentro. Pero aún sabiéndolo, así que tengamos en el espíritu, reconozcamos, ese es pedregal, eso es por gusto. Tenemos que predicarles, mis hermanos, porque el objetivo de esto es que el pedregal se haga tierra buena, que el espino se haga buena tierra, que todos sean buena tierra, que todos produzcan al 100%. Ese es el objetivo que Cristo nos dejó en esta parábola. Como evangelistas, no debemos escatimar ni tiempo. Sí, voy a perder tiempo con ese, voy a pasarme hablando todo el día. Acá en cambio, 3 hablo en la misma media hora. No es negocio, mis hermanos. Es evangelio. Y si ese está ahí, hay que predicarle a ese. Y otros días hablaremos. Es más, incluso
hasta por el mismo hecho de que se ve que es difícil. Hay que preocuparnos por él. Porque en cualquier momento le llega la muerte, ¿y a dónde va? Y ahí se ve el amor, mis hermanos. Predicamos por amor, ¿verdad? Eso quedó claro desde la primera clase. Entonces, con más razón, prediquemos de una. Vemos al primerito que vemos, le predicamos a ese. Vemos que no hay esperanza, que no va a aprender, igual le predicamos. Porque cuando para aquí no hay esperanza, para cuando en el mundo es imposible, para Dios todo es posible. No para nosotros, mis hermanos. No es cosa de nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, ahora sí para culminar. Y asimismo, dando testimonio. Si uno va a la historia, hubieron muchos que posiblemente hubieran dicho, a ese no se le predica. Un Pablo, Saulo de Tarso. O sea, él tuvo un encuentro con Cristo. Pero aún así, mis hermanos, si nosotros ahorita viéramos un Pablo matando a diestra y siniestra, y luego Dios nos dice, y por ejemplo, en aquel tiempo, como vemos aquí en la Biblia, Dios se presentaba y el Espíritu Santo era de una forma tan visible que le decía, hoy día, en estos tiempos, como ya tenemos la palabra de Dios aquí, ese es un privilegio. Pero asimismo es un reto, porque en cualquier momento nos puede estar hablando a nosotros del Espíritu Santo, sin presentársenos así como se le presentó a Ananías. Pero se nos puede estar presentando y diciéndonos, predícale a ese. Pero nosotros no lo vemos como Ananías, que él vio y dijo, es a Saulo. Y ni siquiera, él hasta como que quiso negociar. Uy, pero él se mata a cristianos. Igual anda y predícale, porque me es necesario para que predique a naciones, a reyes, a gentiles. A nosotros se nos puede presentar así el Espíritu Santo, no lo vamos a ver como lo vio Ananías. Pero hay algo en nosotros que nos dice, predícale a ese. Y vemos quién es ese, un asesino, un delincuente. Y nosotros no vamos a andar negociando. Y por nuestro miedo, por no cumplir la palabra de Dios, no le predicamos. Y estamos evitando que surja un posible Pablo. Un predicador que vaya a todas las naciones. Que si yo predico en el día al 1, ese predica a 10. ¿Sí me entienden, mis hermanos? Entonces tenemos que estar listos para evangelizar dentro y fuera del tiempo. Sabiendo que es verdad, hay distintos tipos de personas. Distintos. Pero asimismo, no podemos catalogarlos y darle juicio. Este es piedra de pedregal y ya no se le va a dar palabra. No, mis hermanos. Hay que orar, porque el Espíritu Santo tiene plena potestad y autoridad para transformar todo corazón. En el libro de Ezequiel es donde se da la profecía, que Dios dijo que el corazón, ese corazón duro que tenemos todos, Dios iba a transformarlo. Si en esta parábola se está hablando de cómo es nuestro corazón, cómo es nuestra tierra, y Ezequiel ya recibió la profecía de que nuestro corazón va a ser cambiado, ¿cómo no vamos a creer, hermanos, que podemos cambiar? Amén. Y tendremos listo nuestro corazón para recibir esa palabra que salva, y habrá fruto. Por eso, mis hermanos, no podemos nunca decir, este hermano es esto, este es otro, sino ¿hasta cuándo? Hasta el final. Porque dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Así que, mis hermanos, ¿listos para evangelizar a todo el mundo? Amén. Mis hermanos. Gloria a Dios. Vamos orando, hermanos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por esta noche, por este día, por esta vida que nos das, que nos permites vivir, mi Dios. Estamos en unos tiempos tan feos, de tanta matanza, pero tú, mi Dios, tú nos permites respirar, vivir. Mi Dios, no lo vamos a echar en poco ni en vano. Vamos a usar nuestras vidas para hablar tu palabra, Padre. Así que, mi Dios, danos más voz, danos más aliento, danos, mi Dios, sabiduría, para que cuando estemos hablando allá afuera, hablemos solo palabra tuya, que no se corrompa, que no sea corruptible, que no tengamos que modificarla, que no busquemos estrategias. Tu palabra pura y santa es eficaz, es suficiente, mi Dios.
Que nadie de los que esté aquí olvide el poder de tu palabra. Mi Dios, te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, que en este momento renueves lo que tengas que renovar en todos los hermanos presentes de esta iglesia. Jesús es mi roca. Y si tienes que quitar algo, quítalo, mi Dios, quítaselos y entrégale, darles un corazón nuevo, completo, perfecto para tu obra, Padre Celestial. Sé tú, mi Dios, haciendo la obra en ellos y que ellos sepan que no necesitan nada más que la palabra, tu palabra, para ir a predicar. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué, mis hermanos? Listo. A su nombre. Gloria a Dios. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder.